tardes. ¿Han reflexionado sobre el objeto de estudio y los paradigmas todos estos días? Me imagino. No voy a poder decir tantas malas palabras como en la clase anterior porque nos están filmando. Entonces voy a tener que hablar apropiadamente y académicamente. Bueno, los dos textos que nos convocan hoy es básicamente seguir con los temas que estábamos viendo, sobre todo el segundo texto que ya les había adelantado algo en la clase anterior con el texto de Arcaño y colaboradores, que básicamente, digamos, una vuelta de tuerca a lo que plantea Peiró y Salvador. No tiene demasiadas cuestiones mucho más complejas, salvo esta proposición que ellos hacen, retomando un autor, no es de ellos, que es Folari, que le agregan otro término que Kuhn tampoco usó, que es que la psicología es aparadigmática, ¿no es cierto? Esa es básicamente la principal diferencia. Una postura es muy vecino semánticamente, digamos, de decir aparadigmaticidad que multiparadigmaticidad, pero es una postura, si se quiere, un poquito más radical inclusive. Digamos, lo que propone, me estoy adelantando, pero no importa, es el segundo texto, lo que propone Arcaño es que, o Folari mejor dicho, citado por el texto de Arcaño, es que el desacuerdo es constitutivo de la psicología, digamos, que nunca va a haber acuerdo. El concepto de multiparadigmaticidad, digamos, prevé, no dice nada sobre un futuro, digamos. Así que no, en una de esas, en un futuro, si bien es difícil, es imposible, puede llegar a haber un paradigma. Dice, la situación actual es esta. Esta postura no, dice, esa ausencia de paradigma, de un paradigma preponderante sobre otro, es fundante, digamos, el desacuerdo es fundante de este tipo de disciplina. Sí, pues, vamos a ver primero ese texto, ya que se dio de... Después vemos el de Marino, así seguimos con el mismo tópico y no los vuelvo a objeto de estudio después del nuevo paradigma. El texto se llama La unidad como ilusión y las contradicciones como efecto. Digamos, la tópica es el título del texto ya nos está diciendo algo. El texto empieza, digamos, si bien la diferencia fundamental es la que les expuse recién, digamos, empieza preguntándose, digamos, qué es la psicología y termina, digamos, de algún modo diciendo que es una pregunta mal planteada, digamos, porque no existe la psicología, sino que habiendo tanta pluralidad de objetos, de conceptos, de métodos y de teorizaciones, lo más adecuado sería hablar de las psicologías y esta situación que nos encontramos de escuelas, de corrientes y de sistema. Por eso el texto habla de que es caer de alguna manera en una trampa, porque no existe una posición única, sino que existen diversas posiciones. Y después retoma un concepto, esto tiene los textos académicos, digamos, que a veces dialogan entre ellos o se contestan entre sí o generan, digamos, distintas teorizaciones o completamientos a otros. El texto de Marino prevé para organizar o estudiar el objeto de estudio tres supuestos: supuestos filosóficos, supuestos epistemológicos y supuestos metodológicos. ¿Lo han visto en el práctico el texto de Marino? Sí. ¿Qué era cada uno? ¿Qué eran los supuestos filosóficos? Abran el libro, chicos, si no le estoy tomando de examen. Exactamente, es decir, cada teorización, cada escuela de psicología, cada práctica, y a su vez cada práctica que derive de un objeto, ¿qué concepción de ser humano tiene? Los epistemológicos, ¿cuáles eran? Exactamente. ¿Qué condiciones de validez se estipula, se arroga, digamos, esa disciplina para que el conocimiento científico
o al menos de esa disciplina, sea válida. ¿Y los metodológicos? No fuerte. ¿Cuáles eran? La forma legítima de conocer de ese cuerpo teórico, digamos. Ellos, el texto a su vez, después vamos a ver que con eso les decía de los diálogos entre textos o de las contestaciones intertextuales, digamos. Este texto agrega dos supuestos más, digamos, los supuestos éticos y los supuestos políticos. Sí, por supuestos éticos, digamos, lo dice en otra terminología, pero básicamente es que esas teorías no surgen de la nada, digamos, surgen de personas, surgen de autores puntualmente, y los supuestos políticos es que todas las tecnologías, las prácticas y las consecuencias que generan y las prácticas, digamos, que generan las teorías tienen consecuencias en una sociedad determinada y en una comunidad determinada. Básicamente esos son los supuestos que les agregan, que tampoco son de Arcaño, digamos, es una autora que cita a Arcaño que se llama Marisa Monteiro. Así que si les preguntan desde el texto de Arcaño, eso siempre es preguntas parciales, esos tres supuestos, digamos, apréndenselo, como decía un profe viejo mío, como el Padre Nuestro, y estos dos supuestos que agregan en este texto, bueno, en el texto de Arcaño se agregan dos supuestos más que son los que hemos visto recién. Recién lo vimos, digamos, qué son los supuestos filosóficos u ontológicos, qué son los epistemológicos, es lo que decían ustedes, cuáles son los conocimientos válidos y confiables y cuáles no. ¿Qué significa esto, digamos, si uno se posiciona un poco en el texto anterior de Marino, que habla de redes semánticas y ese tipo de cosas, digamos? La unión o no, la cercanía semántica, ¿qué es una red semántica? ¿Qué es la semántica? Exactamente, digamos, una red jerárquica de significado. Ya lo vamos a ver cuando veamos o lo vamos a repetir, mejor dicho, cuando veamos el otro texto. Sí, en el sentido de que cualquier red de significado, digamos, tiene significados que se llaman nodos en esa teoría que son más importantes que otros. La red semántica no es un término aplicado originalmente al estudio de teoría científica. Digamos, si ustedes quieren saber bien lo que es red semántica, fíjense en el texto de memoria que tienen más adelante, cuando habla de memoria a largo plazo y las redes de Collins y Kinlian. Bueno, originalmente esa fue la propuesta de las redes semánticas. Es una propuesta de psicología cognitiva eminentemente que intenta caracterizar cómo funciona nuestra memoria a corto plazo, es decir, cómo uno guarda cosas que después va a evocar posteriormente. Y uno de los postulados es que es más fácil hacer lugar teórico, no un lugar físico. Digamos, si uno organiza los conocimientos en categorías, que si yo tengo que aprender cada conocimiento nuevo sin nada anterior que lo guarde, digamos. Imagínense, esto es didáctico, no es una figura. ¿Vieron el explorador de Windows? Que organizó en carpetas, subcarpetas. Si uno lo organiza bien, ¿no? Yo soy un despelote, pero vieron que hay gente que en general lo organiza muy bien, que está por año, a su vez por año, por materias, las materias por... Bueno, más o menos parecido a eso es una red semántica, es decir, unas categorías que se llaman supraordinales e infraordinales, digamos, que van de arriba hacia abajo. Digamos, si yo evoco, por ejemplo, la palabra salmón, digamos, no solo se supone que en mi red de significados los rasgos asociados a esa palabra son muchos. Por ejemplo, que es un pez, que nada, que de soba arriba arriba, que es color naranja, todo lo que se les ocurra, digamos, como rasgos
chiquitos, por así decirlo, adosados a ese nodo, digamos, a esa categoría. Y para arriba va a haber otras categorías más grandes. En ese sentido me refiero a que es jerárquico. Que puede ser una categoría más grande que Salmon, que pertenezca a esa palabra. ¿Qué se les ocurre? Pez. Y a su vez después de pez, otra más grande. Exactamente. Bueno, así se supone que está organizada nuestra memoria a largo plazo. Lo que hace Marino es una analogía entre esa teoría de la red semántica y dice las teorías están organizadas como red semántica de acuerdo al ejemplo que yo les di recién. Entonces sería, no sé, comportamientos inconscientes. Eso va adosado a ciertos rasgos como lapsus, chistes, interpretación de los sueños y muchas cosas más. Y a su vez para arriba iría aparato psíquico y otras categorías así. Esa red semántica que conformarían las distintas teorías hace que se pueda, digamos, ver cuán vecinas o no son unas de otras. Digamos, es decir, una red semántica psicoanalítica, estoy tratando de hablar en términos del texto de Marino, sería semánticamente muy alejada de la red semántica conductista, por ejemplo. Pero a su vez, la red semántica conductista tendría elementos que se intersectan, o categorías, o nodos, como le quieren llamar, que se intersectan más con la psicología cognitiva. En criollo sería eso. En criollo sería eso, y lo que Marina usa es la red semántica, digamos, para explicarlo, que no es una terminología original aplicado a las escuelas de psicología, sino que es algo que Collins y Kinlian lo hicieron para ejemplificar o al menos dar una línea de investigación de cómo funcionaría nuestra memoria a largo plazo. No dice que solamente se dedica a la idea praxeológica. No, ya vamos a ver. La postura de Marino es básicamente que hay objetos de estudio, hay teorías, hay todo lo que se les ocurra y hay una dimensión de práctica, que es la dimensión praxeológica. Pero a su vez esa práctica no está definido o no está prescripto por el objeto de estudio, sino que esas prácticas terminan redefiniendo el objeto de estudio. Eso es lo que plantea eminentemente Marino. Bueno, otro de los conceptos que se usa es el concepto de campo de lucha. El concepto de campo de lucha es un concepto sociológico, particularmente de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu. Un campo de lucha en el sentido de campos disciplinarios que están en pugna, digamos, que como habíamos visto en algún momento de la clase pasada, digamos que coexisten, pero su coexistencia no es armónica, por decirlo de alguna manera. Digamos, como plantea ahí medio como una analogía el texto, el objeto de estudios de cada disciplina sería una especie de botín, digamos, que cada comunidad científica, cuerpo disciplinario y teoría quisiera arrogarse, digamos, el derecho de tener y que sea el conocimiento válido, digamos. Eso sería Les decía hace un ratito, y lo tienen al culpable Folari de los quebraderos de cabeza que están viviendo en este momento. Ese es don Folari. Folari lo que plantea es que las ciencias sociales, en particular la psicología, son aparadigmáticas y esa aparadigmaticidad es fundante. Digamos que nunca habrá acuerdo entre teorías, que sí hay acuerdos en las distintas comunidades científicas, pero no de la comunidad científica como consenso global. Decir recién que es un concepto vecino semánticamente al de multiparadigmaticidad, pero es un poco más radical inclusive. Él dice que el desacuerdo es constitutivo de las ciencias sociales, de la psicología. Esa sería la principal diferencia, digamos. Y por eso la psicología sería un campo de
conflictos, desacuerdos, de problemáticas atravesados por diversas rasgos históricos, institucionales, políticos, económicos y los supuestos. Supuestos, los que les decía recién, los supuestos que agrega Marisa Montero son los supuestos éticos, que lo define como que se refieren a la definición del otro y a su inclusión en la relación de producción del conocimiento, al respeto a ese otro y a su producción en la autoría y la propiedad del conocimiento producido. Es decir, básicamente se refiere a la gente, digamos, que produce el conocimiento. Y los supuestos políticos es, digamos, básicamente decir que estas teorías y estas prácticas no ocurren en el aire, digamos, y no ocurren por el mero hecho, digamos, de ser una elucubración intelectual, sino que los conocimientos producidos tienen una finalidad, que el conocimiento no es neutro, que su ámbito de aplicación no es aséptico, digamos, y que tiene efectos sociales. A eso se refiere con esta dimensión política. Y siguiendo con esta idea, como la psicología como un campo en que el desacuerdo la constituye, ¿qué quiere decir esa frase? Que el desacuerdo es constitutivo, para decir que la psicología es aparadigmática y es un campo de lucha. ¿Qué quiere decir que algo lo constituye? Que le da sentido, que es importante, que es esencial. Exactamente, eso quiere decir. Y bueno, y ahí da diversos ejemplos, digamos, de esos desacuerdos, de acuerdo, valga la redundancia, a los distintos objetos de estudio y como reacciones posteriores al anterior, digamos, así como Descartes y Boone, digamos, habían planteado que la conciencia era el objeto de estudio, digamos, de la psicología. Hubo dos reacciones a ese objeto conciencia, digamos, el psicoanálisis, digamos, que se resume en la frase esa: no somos los amos de nuestra propia casa, en el sentido de lo que les decía en la clase anterior, digamos, que para el psicoanálisis las motivaciones y las elecciones son básicamente inconscientes, digamos, y no tienen que ver necesariamente con elecciones y tomas de decisiones racionales, por decirlo de alguna manera, que sería una visión, se quiere, cartesiana desde la filosofía, o quizás más cognitiva, digamos, para hablar en términos más actuales. Y la otra reacción, digamos, a la conciencia es al menos el primer conductismo de Watson, que es, digamos, dentro del comportamiento, digamos, estudiar lo que es observable, lo que es medible, lo que es cuantificable, y a su vez son reacciones, digamos, y a su vez, digamos, aparte de reacciones, son, digamos, si uno toma ese párrafo, ¿no?, más sin irse demasiado a la teoría, ve que son, si uno lo analiza bajo la óptica mariniana, por decirlo de alguna manera, ve que no son cosas de redes semánticas vecinas, digamos. Si yo digo por una parte que existe un aparato psíquico y existe un inconsciente, y ciertas conductas, digamos, que yo hago están determinadas por una energía psíquica y están determinadas por cómo se estructuró mi aparato psíquico en la niñez, y no son elecciones, digamos, conscientes, es muy distinto de decir que mi conducta o mi comportamiento responde a elecciones racionales del momento y a categorizaciones de la realidad que a mí me permiten libremente tomar decisiones sin condicionamientos. Ahí tienen dos ejemplos absolutamente contrapuestos y que remiten de última, digamos, no solo difieren en las prácticas, digamos, que genera cada teoría, sino que difieren de última en la concepción de sujeto que tiene cada teoría. Digamos, a eso se refiere. Entonces, ¿qué plantea Arcanio
a partir de este autor Folari, que esta existencia de discusiones epistemológicas definen al sujeto de manera diferente y contrapuesta, aún en sus nociones más simples, más básicas. Que no es lo mismo pensar la psicología como una ciencia natural, como una ciencia de la conducta o como una ciencia social y de la subjetividad. Y que cada tipo de estas categorizaciones no se pueden separar de una concepción de sujeto. Ustedes, en la próxima clase, ustedes tienen un texto, el texto de Ardila, es un texto que, por ejemplo, claramente, digamos, es un texto de raigambre que acepta que o propone que la psicología es una ciencia natural. Cuando lo veamos el martes vamos a verlo en profundidad, con esta idea que yo les decía, digamos, de presentarles, digamos, tratar de presentarles el panorama general de la cuestión sin hacer demasiadas elucubraciones acerca de las posiciones propias, digamos, sino presentarles el menú del estado de cosas actual. Si no me estuvieran filmando diría el quilombo de la psicología, pero como me están filmando lo borramos eso. Pero básicamente es eso, digamos, tratar de presentarles textos que tengan posicionamientos teóricos diferentes, si bien hay mayores textos de una epistemología constructivista, podría uno decirlo, pero también el texto de Ardila es un muy buen texto, y Ardila es un autor muy importante dentro de la tradición psicológica de la psicología experimental. Y Arcaño, digamos, termina diciendo que comenzaba el escrito preguntándose acerca de qué es la psicología y que digamos, no se puede responder desde una posición única. Y así es posible pensar en la existencia de las escuelas y de las corrientes y de los sistemas como un campo que no es homogéneo, que es diversificado, de diversas producciones que están en pugna, que están en lucha, y que se sostienen a partir de esos supuestos tanto epistemológicos, metodológicos, filosóficos, y ellos agregan estos postulados políticos y éticos además.